Bien, eh, recon recontinuando, ¿no?, el tema de, el video semanal anterior, nos toca ver la relación, jurídica y dentro de ello nos estábamos viendo la clasificación. Una de las famosas clasificaciones encontramos las relaciones jurídicas de carácter, eh, de la personalidad. Aquella relación jurídica conceptualizada, atendida, ¿no? Esta palabra, ¿no? De la personalidad. Uno se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver la palabra personalidad? Bueno, evidentemente se atribuye al sujeto de derecho, o sea, al individuo que le afecta una situación de derecho. ¿Ok? Es así que el individuo, por tener la calidad de tal, ¿no? Tiene derechos que son eh, inalienables, ¿no? Imprescriptibles y que son in natura. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que son derechos que no se declaran, sino que se reconocen por tener la calidad. Cuestión importante entonces, eh, pensar un poco cuáles pueden ser estos derechos atendida esta relación jurídica y que provoca esa situación, ese estado jurídico, esa, ese derecho en particular de la personalidad que provoca esta relación jurídica. Entonces, tiene que ver, por supuesto, con los famosos atributos de la personalidad. Y uno se pregunta, bueno, los atributos de la personalidad. Me dejó donde mismo, pues, profe. Los atributos de la personalidad es la capacidad de goce, el nombre, ¿no? El domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil. Esos son atributos de la personalidad. Entonces uno se pregunta, bueno, una guagüita, ¿no? Un bebé, ¿tiene personalidad? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Ok, pero ¿tiene patrimonio? Claro, pero no nos imaginemos que el bebé nace ya con una casa, con un auto, con todo ya resuelto económicamente, por lo menos, ¿no? No. El patrimonio es un conjunto vasto de derechos y obligaciones. ¿Ok? Eh, por lo tanto, un bebé sí tiene nombre, sí tiene domicilio. Profe, ¿y qué pasa, por ejemplo, si este bebé es bebé de unos padres en situación de calle? Ellos no tienen domicilio, ¿no? Ellos andan eh, de un lugar a otro. Bueno, sí, sí tiene un domicilio, y ese domicilio se llama domicilio político. ¿Ah? Porque como veremos más adelante, hay un domicilio civil y un domicilio político. Y por supuesto, el domicilio político es Chile. Y el domicilio civil, como continuaremos en el futuro comentando de esta materia, es un lugar determinado dentro de ese domicilio, ¿no? Bueno, aclarado eso, es interesante, puesto que los atributos de la personalidad, ¿no? Tienen que ver precisamente porque van formando relaciones jurídicas. Estas relaciones jurídicas, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Tal cual, como nosotros lo comentábamos, ¿no? Tenemos un sujeto, ¿no? Pasivo, un sujeto activo, ¿no? Dentro, dentro de los sujetos de la relación jurídica, ¿no? Y este sujeto activo, ¿no? Eh, dentro de una relación jurídica patrimonial podría ser, por ejemplo, que, no sé, yo necesito y soy heredero. Yo pienso que soy heredero porque soy hijo, ¿no? Del causante. Pero el problema es que el causante nunca me reconoció, nunca se me declaró a la vida del derecho
mi calidad de hijo. ¿Qué debo hacer? Una acción de filiación, con la finalidad que se me reconozca, ¿cierto? Que soy hijo. Y recién ahí yo voy a tener la calidad. Por lo tanto, evidentemente, yo soy el sujeto activo, porque yo soy el legitimario activo. Y mi padre, que en paz descansa, es el legitimario pasivo. Bueno, habrá que hacer una exhumación, habrá que hacer todo un tema que no corresponde comentarlo, porque los adelantaría demasiado a tercer, cuarto año de derecho. Ya, pero sí lo importante es que hay una relación, ¿no? Hay un legitimario activo, en este caso yo, ¿cierto? Que demando, en este caso a la sucesión, ¿cierto? De mi padre, ¿no? Para que se me reconozca la calidad de hijo. Y, y demando, ¿no? En una acción de filiación, ¿no? Pero antes solicito una exhumación. Bueno, eh, dentro de este contexto, también existen relaciones jurídicas de familia. Y estas relaciones jurídicas de familia se plantean entre los cónyuges y también pasa lo que estamos nosotros conversando. O sea, si yo quiero que se me reconozca un estado civil de hijo, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente quiero tener una filiación, ¿cierto? Una filiación. ¿Ah? Acordémonos que etimológicamente, eh, casi no lo he comentado, ¿no? Filiación, filia viene de hijo. ¿Ah? Recordemos también que estamos viendo otra clasificación ahora, para que no se me pierda, estamos conociendo las relaciones jurídicas de familia. ¿Ok? Y estas relaciones jurídicas de familia eh, tienen que ver evidentemente con la filiación, ¿ah? Con el parentesco, con todas las instituciones de la guarda, ¿m? Por la sucesión por causa de muerte, otra gran institución, etcétera. Ahora, estas relaciones jurídicas de familia se llaman así puesto que nacen de instituciones del derecho de familia. No sé, pues, yo te puedo decir que las fuentes del derecho de familia es la matrimonio, es la filiación, la adopción, hoy por hoy el acuerdo de unión civil, son fuentes del derecho de familia. Pero evidentemente, como son fuentes del derecho de familia, logra tener una relación jurídica de familia, donde también vamos a tener un legitimario activo, un legitimario pasivo, un sujeto activo, un sujeto pasivo. ¿Ok? Eh, entonces, también, sin perjuicio de lo anterior, que habla del estado civil como una relación jurídica de personalidad, una relación jurídica de personalidad también puede ser categorizada con otra clasificación. O sea, puede tener una doble clasificación una misma institución o una misma situación jurídica. Veremos más adelante que una institución también del derecho civil puede estar denominada o estructurada con una doble naturaleza jurídica o con más de una o dos naturalezas jurídicas. ¿M? Si tú me dices, por ejemplo, la filiación, por supuesto que forma una relación jurídica de familia. ¿M? Eh, el parentesco también, ¿no? Las tutelas, las curatelas, que son instituciones de guarda que vienen a proteger a personas que tienen una relación de familia también, o no tienen una relación de familia, pero eh, son medidas para proteger, ¿no? Hablamos de un impuber, ¿no? Y van formándose también, ¿no? La sucesión por causa de muerte, ¿no? A propósito del ejemplo anterior, también puede formarse una relación jurídica de familia, porque cuando a mí se me declare hijo, por supuesto que voy a ser familia. ¿Ah? Bueno, además de esta clasificación, encontramos las relaciones jurídicas corporativas. ¿Qué son las relaciones jurídicas corporativas? ¿No? Esta otra clasificación de las relaciones jurídicas. ¿Cuáles son? ¿No? Bueno, te voy a señalar que tiene que ir con la refería, ¿no?
una relación bastante compleja en el sentido de que dice razón con la personalidad jurídica y sus miembros y los derechos y obligaciones que de ellos dependen. ¿Ah? Una sociedad, por ejemplo. ¿Ah? Una sociedad que está conceptualizada, ¿no? Eh, está conceptualizada como un contrato, ¿no? Pero bueno, si nosotros nos vamos al Código Civil, ¿m? En la parte pertinente, me refiero yo al artículo 2053. Dice, la sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios de que ellos proveen. La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Cuando les pasen derecho comercial y vean las sociedades, ¿no? Van a aprender que no es propiamente tal un contrato, sino una institución subgénere. ¿Por qué? Porque el día de mañana van a aprender que en un contrato es menester que que existan dos voluntades, ¿m? Que existan dos voluntades, que existan dos partes. Aquí no hay dos partes, hay una sola parte. Hay un afecto societatis. Y ese afecto societatis que quiere uno actuar en sociedad, no es que existan los socios más otros socios, sino es solamente un grupo de asociados que requieren actuar y que deciden actuar en el mundo jurídico asociado. Y que ellos forman una personalidad jurídica que es totalmente distinta a los socios individualmente considerados. Por lo tanto, una persona jurídica, eh, recordemos de paso también, o se los comento, ¿no? Eh, a la luz del artículo 545 del Código Civil, nos dice lo siguiente. Ah, acá está. Nos dice lo siguiente. Mm, Se llama persona jurídica una persona ficticia. ¿M? Esta persona jurídica que nació, ¿no? Por ejemplo, de una sociedad, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. A continuación, en su inciso segundo del título 23 del libro primero de nuestro Código Civil, nos dice lo siguiente. Las personas jurídicas son de dos especies, corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. Las corporaciones de derecho privado se llaman asociaciones, cuestión que se agregó por la ley 20.500, publicada el 16 de febrero del año 2011. Por lo tanto, tenemos corporaciones, fundaciones y asociaciones. ¿Ya? En dos palabras, la persona jurídica puede ser de derecho público o derecho privado, ¿no? Derecho público tiene que ver con todo el organigrama del Estado, cómo se organiza el Estado, su estamento, sus instituciones. Y derecho privado pueden ser con o sin fines de lucro. ¿Ya? Con fines de lucro tenemos todas las sociedades que son civiles y mercantiles, y sin fines de lucro son aquellas como las corporaciones, las fundaciones, las asociaciones, ¿no? Pero esta persona es jurídica, ¿no? Por lo tanto, todo lo que recién hemos hablado, los estatutos de esta sociedad, etcétera, van formando también relaciones jurídicas. Y esas relaciones jurídicas, por supuesto que se denominan relaciones jurídicas corporativas. ¿Ya? Bueno, aclarado eso, tenemos que también hablar de otro tipo de clasificación
¿cierto? Que son las relaciones jurídicas de tráfico. ¿Cuáles son aquellas relaciones jurídicas de tráfico? Bien, al respecto de esto, ahí engloban las distintas clases, estas relaciones jurídicas de tráfico, que en su que tienen que ver, que son facultades, poderes que el ordenamiento jurídico admite sobre los bienes económicos y respecto a la circulación de estos. Eh, entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Eh, aquellos poderes, ¿no?, que el ordenamiento jurídico admite sobre ciertos bienes económicos y respecto de la circulación e intercambio de estos bienes económicos. Bueno, aquí nosotros tenemos estas relaciones jurídicas de tráfico, habla de la libre circulación de riqueza, de la libre circulación de los bienes, a través de los contratos jurídicos, ¿no? Y esos contratos, en materia que van a ver tercer año de derecho, esos contratos, ¿no? Contrato uno, contrato 2 van a ver, materia muy entretenida, por cierto. eh, Esos contratos logran, por ejemplo, hacer un tráfico de la relación jurídica, ¿no? ¿Y tráfico de qué? De bienes, ¿ah? De bienes. Acordémonos que hay bienes corporales como bienes incorporales, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener un derecho hereditario, puedo ceder mi derecho hereditario, puedo tener un derecho litigioso y puedo ceder mi derecho litigioso, puedo tener un derecho personal, puedo ceder mi derecho personal. Así se habla de la cesión de derechos personales, la cesión de derechos litigiosos, la cesión de derechos hereditarios, ¿cierto? Y también entran dentro del tráfico jurídico. Y por eso se llaman relaciones jurídicas de tráfico. No solamente una compraventa de un bien mueble, de un auto, por ejemplo, o de una moto. ¿Te das cuenta? Entonces, claro que son de intercambio. ¿Mm? Lo que no puedo intercambiar, por ejemplo, y que no pueden entrar dentro de esta relación jurídica de tráfico es mi nombre. ¿Ya? Por lo menos como una persona natural. ¿Ah? No puedo vender, ¿no? No puedo donar mi estado civil tampoco, ¿no? Tampoco regalarlo, ¿no? No puedo donarlo. ¿Mm? Entonces, es interesante, puesto que nos habla de otra gran clasificación que es la relaciones jurídicas de tráfico. Y así hemos llegado, ¿no?, a poder ver la distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Que en dos palabras vamos a ver los derechos subjetivos en particular. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por derecho objetivo, ¿qué entendemos? ¿Ah? Primero vamos a señalar que el derecho objetivo, ¿no?, como se señalaba, ¿no?, al inicio de la clase, de la sesión anterior, eh, el derecho objetivo es la norma jurídica y estas normas jurídicas pueden ser constitucionales, pueden ser de jerarquía de ley, jerarquía de decreto, pueden ser costumbres también, ¿no? Acordémonos del derecho constitucionario, de la costumbre. ¿Cuál es la importancia de la costumbre como fuente del derecho? ¿Ah? Esos hechos reiterados, uniformes, dentro de un lugar determinado, dentro de una localidad, y que obedecen a una convicción de la colectividad social, que ese hecho reiterado y uniforme obedecen a un imperativo jurídico, lo que se conoce como opinio juris. Y esta costumbre también, ¿no?, tiene que ver con el derecho objetivo, por supuesto. Entonces, vamos a señalar que el derecho objetivo es la regulación de la sociedad, hace sancionando determinada conducta o valorizando una relación jurídica. A su vez, por derecho subjetivo también, eh, eh, o tenemos que entender, si bien es cierto, eso es el derecho objetivo, la norma, la ley, el decreto, la costumbre, ¿no? También el derecho subjetivo, que es la facultad para actuar o potestad que un particular tiene sancionada por una norma jurídica. O sea, en dos palabras, si yo, hay una ley, ¿no? No sé, porque me faculta hacer una determinada actitud,
La ley es un derecho objetivo que yo tengo, ¿no? Yo soy titular de ese derecho. Ahora, si yo quiero ejercerlo, hablamos entonces de eso una potestad, de una facultad en que yo puedo eh, eh, realizar ese derecho. Bueno, los derechos subjetivos ante la doctrina, ¿no? Está dentro del plan de la asignatura, estamos viendo los derechos subjetivos ahora, ¿no? Dentro de la relación jurídica. Los derechos subjetivos ante la doctrina, coloquen ahí, ¿no? Hay juristas que niegan, por cierto, eh, la noción de derechos subjetivos. Para ellos, eh, como Duguid, jurista austriaco Hans Kelsen, Duguid dice que no, en base de un criterio, ¿no? Socialista, sostiene que los individuos no tienen derecho, que la colectividad tampoco los tiene, pero que todos los individuos están obligados, por su calidad de seres sociales, a obedecer una regla social. Hans Kelsen dice que dentro de la teoría estatista sostiene que los llamados derechos subjetivos no es sino el resultado de la aplicación de los individuos del derecho objetivo. O sea, si yo soy titular de un derecho, eh, por se puedo ejercer ese derecho, ¿no? Si tengo la facultad, por cierto. Pero no es que se deba clasificar un derecho subjetivo como para poder ejercer dicho derecho, sino yo soy titular y punto. Y eso evidentemente conlleva eh, el hecho de poder ejercer dicho derecho. Por lo tanto, no me cabe duda que estamos frente a un monismo jurídico ahí, ¿no? Eh, entonces, es un solo, a ver, en un aspecto de subjetivización, ¿no? La norma jurídica, los derechos subjetivos entonces no pasan a ser, eh, de ser posibilidades de que la norma jurídica conceda al sujeto, sino poniéndose a disposición de dicho sujeto para que pueda hacer valer sus intereses y en definitiva para que pueda cumplir sus deberes, ¿no? Ahora, los que aceptan la noción del derecho subjetivo, ¿no? Están Weschen, para quienes el derecho subjetivo es un poder, ¿no? Un señorío de la voluntad, reconocido por el ordenamiento jurídico. Ibrink, en una célebre definición, ¿ah? eh, que han hecho suya importantes juristas franceses como Marcel Planiol, Capitán Borrit, sostiene que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Para Capitán, el derecho subjetivo es un interés de orden material o moral protegido por el derecho objetivo que da a aquel que lo posee el poder de hacer los actos necesarios para la satisfacción del interés. O sea, en dos palabras, podríamos señalar que el derecho subjetivo es un poder de obrar en satisfacción de los propios intereses, garantizado por una norma jurídica, garantizado por una ley. Entonces, ahí tenemos por de pronto lo que es un derecho subjetivo, yo pienso que se entendió, ¿no? En comparación a un derecho objetivo. Bueno, y la opinión de ciertos autores, que uno no existe y que uno es consecuencia del otro, por lo tanto no se podría categorizar, ¿no? Ahora nos toca ver la clasificación de los derechos subjetivos. Bueno, atendiendo su objeto y contenido, los derechos subjetivos pueden ser para Carlos Ducci, por ejemplo, otro autor, público o privado, ¿m? Dentro de la clasificación. Para Alessandri Somarriba, podríamos señalar que pueden ser patrimoniales y extrapatrimoniales, ¿m? Dentro de ahora estamos viendo la clasificación de los derechos subjetivos, para que no se me pierda. Eh, Atendido su eficacia y naturaleza, pueden ser absolutos y relativos.
pueden ser originarios y derivativos, traspasables, intraspasables, eh, patrimoniales, extrapatrimoniales. ¿Mm? Ahora vamos a analizar los derechos públicos y privados. ¿Ah? Estamos hablando de los derechos, por supuesto, subjetivos. Estamos ahora hablando de la clasificación de los derechos subjetivos. ¿Ok? Ahora, los derechos públicos y privados. O sea, se formula esta clasificación, se establece, ¿no? Se propone esta clasificación en atención a la norma jurídica en que se fundan los derechos. En otras palabras, si dicha norma eh, objetiva es de derecho público, el derecho subjetivo eh, que deriva de ello es subjetivo. Y si la norma objetiva es de derecho privado, ergo, luego, ¿no? El derecho subjetivo que se funda en ella será eh, privado, ¿no? Por lo tanto, tenemos que atender si la norma es de orden público o de orden privado, y de ello dependerá si podemos clasificarlo dentro de un derecho subjetivo de carácter público o de carácter privado. Atendido eso, tenemos también otro tipo de clasificación, que son los derechos absolutos y relativos. ¿Qué son los derechos absolutos? Los derechos absolutos eh, son aquellos que deben ser respetados por todos. O sea, eh, es decir, digamos, ¿no? Aquellos cuyo sujeto pasivo es la sociedad entera. Ya. eh, por ejemplo, a ver, un derecho absoluto sería eh, el derecho de propiedad. ¿M? Y el derecho de propiedad que se encuentra estatuida, ¿no? En nuestro Código Civil a propósito del derecho de dominio, también conocido como propiedad, en artículo 582. ¿M? Eh, por lo tanto, tenemos que decir, ¿no? Que estos derechos absolutos son aquellos que deben ser respetados por toda nuestra colectividad social. Y este derecho de propiedad es bastante interesante, puesto que implica una relación directa entre el titular del derecho y una cosa determinada. La pregunta es, ¿por qué eh, yo soy dueño de este lápiz? Bueno, profe, porque usted lo tiene, porque usted lo ocupa, ¿ok? Eh, entonces, si yo dejo este lápiz en una mesa y me voy, ¿dejo ser dueño del lápiz? No, no dejo ser dueño del lápiz. Porque jurídicamente yo soy dueño del derecho real de dominio sobre este lápiz. ¿Ya? Jurídicamente. Y lo que me faculta, por ejemplo, a poder prestarlo como dato o préstamo de uso, jurídicamente. Lo puedo vender, lo puedo pintar, lo puedo tirar si quiero, achuntar ahí al tarro de basura jugando a básquetbol, ¿no? Con tal que no sea o no le pegue a otra persona, ¿no? Eh, o sea, yo no soy dueño del lápiz porque lo tengo, sin perjuicio de la presunción que me reputo dueño hasta que otra persona no justifique serlo. Pero jurídicamente yo soy dueño de qué? Dueño del derecho real de dominio sobre este lápiz. Lo mismo pasa con tu auto, con tu departamento, con tu casa, con tu moto, con tu bicicleta. Tú eres dueño jurídicamente del derecho real de dominio que recae sobre esa bicicleta, que recae sobre ese auto o moto, digamos, ¿no? Y te comento todo esto porque es el famoso derecho de propiedad. O sea, el derecho de dominio, el máximo poderío, señorío que tiene uno sobre una cosa, que lo faculta para poder usar, gozar, disponer de él. Es por eso que hay una relación directa entre el titular del derecho, yo, con el lápiz, y una cosa determinada, el lápiz, esa es la cosa determinada. Por lo tanto, el derecho relativo, en cambio, solo puede hacerse valer contra personas determinadas, que son los sujetos pasivos del derecho.
como por ejemplo, como ocurre con el crédito que tiene el acreedor contra el deudor. ¿Ah? Entonces, el derecho relativo, ¿no? Son personas determinadas, ¿no? ¿Quién se, eh, quién se obligó, ¿no? Es un derecho que se puede reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo, por la pura disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas, lo que nosotros conocemos como un derecho personal. Entonces, es un derecho relativo, ¿no? Y es relativo, por esto que depende de cada uno de los individuos, dependiendo que a lo que se obligaron o por lo que en ley se entiende que están obligados. Entonces tenemos, claro, tenemos un derecho absoluto, pero también hay derechos dentro del derecho subjetivo, que son derechos subjetivos de carácter relativo. Y es relativo puesto que son respecto de ciertas personas. ¿Mm? Entonces, en el evento tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo también, dentro de la relación jurídica. Y por lo tanto, sujeto pasivo diríamos que tendría un derecho subjetivo relativo. En cambio, el sujeto activo tendría un derecho subjetivo, derecho clasificado o denominado como derecho absoluto. Bien. eh, entonces, lo que caracteriza como raya para suma esta división, esta clasificación de los derechos subjetivos es la existencia entonces de un sujeto pasivo universal que comprende a todo el mundo, ¿m? O de un sujeto pasivo limitado a una sola persona o a varias personas determinadas también puede ser. En el primer caso nos hallamos en presencia de un derecho absoluto, ¿no? Que uno tiene, por ejemplo, respecto al lápiz, ¿no? El derecho real de dominio, que se tiene sobre el lápiz, ¿no? Y en el segundo caso, un derecho relativo. Y ese derecho relativo, vuelvo a decir, se forma a propósito de este sujeto pasivo dentro de una relación jurídica. ¿Mm? Bien, tenemos también derechos originarios, derechos que son derivados, ¿no? Para Carlos Ducci, el derecho originario es el que emana de su titular. Es un derecho originario. Se trata de un derecho que antes no existía y que se crea por un hecho precisamente del titular de dicho derecho. Derecho derivado, por tanto, es aquel que pertenecía a otra persona. Eh, Eso para esta corriente, este autor Carlos Ducci, ¿no? Pero para Alessandra y Somarriba, los derechos originarios se producen independientemente de la actividad del titular. Y ellos plantean, ¿no? Alessandra y como Somarriba, que son derechos originarios todos los inherentes a la persona y son derivados de los demás derechos, por supuesto, ¿no? Que presuponen la existencia del primero y en cuanto son producto de una actividad del titular. ¿Mm? Eh, por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Si yo soy dueño, no sé, estoy, tengo un, quiero delegar el poder que tengo para poder representar a una persona. Tengo que hacerlo a través de un mandato y por lo tanto derivo mi derecho, ¿no? Pero en cuanto a la administración, ¿m? O en cuanto a una gestión particular, puedo colocar un mandato o un poder simple para un efecto determinado, para un acto determinado, ¿no? Para que retiren los documentos de tesorería o supuesto interno, etcétera. ¿Ah? Entonces, tenemos estos, los derechos famosos originarios y derivativos. Bueno, también existen derechos que son traspasables, intraspasables, y esto atiende a la posibilidad o imposibilidad de radicarse en un patrimonio, de un patrimonio a otro, digamos, ¿no? Y radicarse en dos palabras en otro patrimonio. Entonces, los derechos pueden ser traspasables o intraspasables. Eh, Evidentemente, si hablamos de transferencia, ¿no? Por actos entre vivos, ¿no? Y si un derecho es transmisible por causa de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ceder mi derecho real de dominio sobre este lápiz porque lo vendo y por lo tanto estoy transfiriendo mi derecho.
real de dominio sobre el patrimonio de un sujeto a otro. En cambio, si yo me muero, ¿ya? Soy por mortis causa, por facultad, ¿no? En razón de la muerte mía, ¿no? Se producen efectos, ¿no? Es un hecho jurídico de la naturaleza que produce efectos dentro del mundo del derecho. Y eso es que se van a transmitir, que es diferente, que es muy distinto a la transferencia, ¿cierto? Se van a transmitir, ¿cierto? A mis herederos, pero a razón de, de esta mortis causa. Por tanto, es que es por eso que sean derechos que sean traspasables, pero en ocasiones la ley establece que la muerte de su titular se extingue el derecho, ¿no? Eh, y qué pasa con eso? Tenemos derechos que son personalísimos, ¿no? Hay contratos intuito persona. ¿No? Eh, Contrato intuito persona que yo contrato o frente a ciertas sociedades o ciertas personas naturales o jurídicas y que yo contrato con ellos por su especialidad. Por ejemplo, yo contrato con, no sé, empresa SIC, pero si la empresa SIC ya no está, yo no, se terminó el contrato. Porque es instituto persona, porque yo contraté con empresas, no estoy haciendo publicidad por cierto, o cambio el ejemplo mejor, José Morales, ya. José Morales, contrato con José Morales. Ahora, José Morales, ¿por qué contrato con él? Porque él es un buen artífice, ¿no? Es un buen obrero o un buen maestro, ¿no? Construye mueble, cocina, ya. Y José Morales, ¿no? Construye muebles de cocina, lo quiero a él, no quiero a otro. Por lo tanto, un contrato intuito persona porque yo contraté atendida a las cualidades de dicha persona. Y por lo tanto, se extingue el derecho por la muerte. No serían transmisibles, a diferencia de los derechos y obligaciones que yo al momento de mi muerte tengo, porque ellas sí son transmisibles a mis herederos, salvo, por ejemplo, que yo haya contratado ciertas categorías contractuales que se atiende a las cualidades determinadas del individuo. ¿Ok? Bien. Tenemos también dentro de todo esto y de las clasificaciones de los derechos subjetivos ahora, los famosos derechos puros y simples y de los derechos subjetivos sujetos a modalidad. ¿Cuáles son estos? Los derechos puros y simples, Carlos Ducci nos dice que es aquel que puede ejercerse sin que sea previo el cumplimiento de ningún requisito, ¿no? O sea, se perfecciona pura y simplemente. Para Carlos Ducci, el derecho sujeto a modalidad es aquel que solo puede, ¿no? eh, ejercerse en el sentido de que requiera, ¿no? El cumplimiento de un determinado requisito. Ese es el sujeto a modalidad. O sea, en dos palabras, pueden haber un contrato, por ejemplo, puro y simple, el contrato de compraventa. Pero ¿qué pasa si yo a la compraventa digo, bueno, esta compraventa se va a reputar perfecta en el momento de la que se realice la subinscripción en el conservador, por ejemplo? Y ahí yo estoy agregando una modalidad, o sea, no se va a reputar perfecto el contrato hasta que no se cumpla dicha modalidad. Y hay distintos tipos de modalidades, po. Hay plazos, hay condiciones que se establecen, hay modos de ejercer determinadas o gravámenes o modos, ¿no? De ejercer o de realizar un tipo de contrato. Por lo tanto, es por eso que Carlos Tucci nos habla que solo puede ejercerse previo cumplimiento de un determinado requisito. Por ejemplo, usted
realizamos un contrato de compraventa de la moto. Usted va a poder venir eh, a retirar la moto a fin de, a ver, en un mes más. Estoy colgando un plazo y por lo tanto ese derecho subjetivo, ¿no? A propósito de lo que estamos conociendo y la clasificación, solo se va a poder ejercer cuando se cumpla dicho plazo. ¿Ok? Bien. Eh, para Alessandri Somarriba, derechos puros y simples son aquellos derechos que no están sujetos a modalidad alguna y cuya existencia y ejecución nunca son suspendidas y que de su nacimiento se desenvuelve normalmente. A ver, para que quede totalmente claro, voy a colocar un ejemplo. Em, Cuando nosotros hablamos de las modalidades y de los derechos subjetivos sujetos a modalidad, hay que entender en sí lo que significa una modalidad. Entonces, en el sur, ¿no? Hay una compuerta de agua que a veces metálica, de madera, a veces, ¿no? Y en la noche se abre esta compuerta. Hay una cosa metálica, ¿no? Como una llave que se hace así y se sube. Y se sube para que el agua, ¿no? Hacer conducir eh, el agua del río a los regadíos. Entonces, en la noche se abre para que pueda regar todo el pasto, la plantación, etc. Eh, en cambio, en el día se cierra. ¿Y por qué se cierra? Porque es menester que los animales eh, pasten, ¿no? Coman, ¿no? El pasto, por ejemplo. Porque si no fuese así, habría agua, ¿no? Y no hubiera bajado el nivel del agua. Ya. Entonces, hay una compuerta de agua. Entonces, uno se coloca a pensar, no sé el nombre precisamente, pero hay una compuerta de agua. Uno se coloca a pensar, ¿qué hace esa compuerta de agua? Altera el cauce del agua, ¿sí? Vámonos ahora y extrapolémoslo a las modalidades. ¿Qué hace una modalidad? Lo mismo. Altera el cauce normal del contrato, del acto o negocio jurídico. O sea, si el acto o negocio contrato debe surtir efectos hoy, por ser puro y simple, como está sujeto a modalidad, no va a surtir efectos, sino luego que se cumpla dicha modalidad. Entonces, eh, con ese ejemplo quiero lograr el entendimiento total de esta institución de los derechos subjetivos atendidos que se pueden ser puros simples sujetos a modalidad. También encontramos los derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. ¿M? ¿Qué son los derechos patrimoniales dentro de esta otra tipo de clasificación? Los derechos patrimoniales son los que tienen por contenido una utilidad económica. ¿M? En otras palabras, podemos señalar que pueden evaluarse o evaluarse evaluarse en dinero, digamos, ¿no? Ser avaluables en dinero. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos que no contienen una inmediata utilidad económica, ni son avaluables en dinero, ¿no? Carlos Ducci advierte que no es de todo exacto, ¿no? Señalar que los derechos extrapatrimoniales carecen de valor pecuniario, porque lo que se adquiere cuando son lesionados y es necesario entonces determinar la indemnización eh, que, que ésta tendría o que hubiera dado lugar, ¿no? Y lo que sucede, agrega Carlos Ducci, es que estos derechos no tienen como los patrimoniales un valor original apreciable en dinero. Esto según Carlos Ducci. Ahora, los derechos patrimoniales se clasifican en dos grandes grupos, los derechos reales y los derechos personales, ¿no? Los derechos reales, por tanto, están definidos como el que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona por nuestro Código Civil. Y los derechos personales, en nuestro Código Civil también están definidos como aquellos que se pueden reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo, por la pura disposición de la ley, han contraído obligaciones correlativas.
Estos derechos personales están definidos en el 578 del Código Civil. Bueno, dentro de los derechos extrapatrimoniales cabe distinguir dos grandes categorías, los derechos de la personalidad y los derechos de familia, ¿no? Los derechos de la personalidad son inherentes a toda persona y se caracterizan eh, por tres grandes características. Primero, por ser originarios. Segundo, por ser absolutos. Y tercero, por ser inalienable, inseparable del individuo, ¿no? Originarios que nacen por ser personas, cuando nace uno guagüita, ¿no? Por ser absoluto, o sea, puede ejercerse contra todo, es erga omnes, ¿no? Y por ser inseparables del individuo, ¿no? No se pueden desprender de ellos, ¿no? Yo no te puedo vender mi estado civil, ¿ah? Los derechos de la personalidad pueden agruparse en dos categorías, los que conciernen a la individualidad física y los que conciernen a la individualidad moral, ¿no? Los que conciernen a la individualidad física, ¿no? Tienen por objeto asegurar la propia existencia de la persona, su integridad física, psíquica. Lo segundo, lo que tiene que ver con la individualidad moral, tiene por objeto el honor, ¿ah? En sus diversas manifestaciones y comprenden también el derecho al nombre y a la actividad intelectual. Por lo tanto, por eso es que se hablan de, por un lado, atributos y también derechos de la personalidad. Bueno, los derechos de familia en cuanto son los que derivan precisamente de las relaciones que nacen del sujeto y que tienen que ver con precisamente la familia, ¿no? Eh, y derivan precisamente de todos sus vínculos entre los cónyuges, entre los padres, hijos. eh, Ahora, independientemente de tener un contrato o no, digamos, ¿no? Los derechos de familia se dividen en derechos de familia propiamente tales, como son los que persiguen la ventaja o utilidad pecuniaria alguna, como la calidad de hijo, la patria potestad, los derechos de familias patrimoniales, en cambio, son aquellos que influyen en el patrimonio y pueden reportar ventajas económicas. Y esto puede llegar a suceder, por ejemplo, con la o sucesión por causa de muerte, porque consecuencias económicas negativas o positivas, porque uno hereda tanto los activos como los pasivos, por cierto, ¿ah? O con lo que pasa, por ejemplo, con un usufructo legal, que tiene el padre o la madre sobre los bienes de su hijo no emancipado, o el marido sobre los bienes de la mujer cuando existe una sociedad conyugal. Eh, y Carlos Tucci señala ciertas características de estos derechos patrimoniales, ¿ah? Lo primero que constituye un contenido, ¿no? Un contenido de patrimonio que se refiere en nuestro código, en el artículo 2465. ¿No? A propósito del mal llamado de derecho de prenda general, ¿no? Es un derecho de persecución, ¿no? Quien se obliga sus bienes, ¿no? Y el acreedor tiene una facultad por ley de poder perseguir a su deudor, no solamente con los bienes presentes, sino también con los bienes futuros, ¿no? Eh, entonces, esto es interesante, ¿ah? Son, por regla general, estos generales son transferibles, transmisibles. eh, Nacimiento, adquisición, transferencia, transmisión, extinción, pérdida de los derechos subjetivos. Es otro tema que veremos en el próximo video semanal. Ya hemos visto mucho. Y sí, vamos a ver eso, el nacimiento, adquisición, transferencia, transmisión, extinción, pérdida de los derechos subjetivos. Ha sido un gusto trabajar en este video semanal para usted. He tratado de poder subir la calidad de la imagen, del video. Espero que se haya tenido muy buenos resultados, ¿no? Así que nos estaremos viendo en un video semanal prontamente. Hasta luego.